El escándalo oculto tras la sonrisa de un CEO. ¿Puede el amor renacer entre el dolor? Rebeca Martínez se encontraba en la tienda de conveniencia. Su corazón latía con fuerza mientras miraba el cartón de leche. Esa leche era la clave para calmar las quejas de su pequeña, Lía, que le esperaba en casa con ojos soñolientos y un estómago vacío. Rebeca se sintió atrapada. Sus manos temblorosas contaron monedas y las arrugó en su bolsillo. No había suficiente. No podía ser. La angustia le oprimía el pecho, como si una piedra pesada se hubiera acomodado en su corazón. Recordó cómo su esposo, Javier, siempre encontraba la manera de salir adelante, incluso en los momentos más oscuros. Un estallido de risas cálidas hizo que levantara la vista. Era Santiago Gómez, un carismático CEO que había llegado a la ciudad por un proyecto. Su risa resonaba como música en medio del zumbido del local, y con apenas una mirada, Rebeca sintió una punzada de atracción, algo que no había sentido desde la «Toma, no es solo leche, es un poco de calma para tu hija, ¿verdad?». Aceptó, casi sin poder articular palabra. La historia dio un giro aún más inesperado. Unos días después, Santiago, impresionado por la fortaleza de Rebeca, le ofreció un trabajo en su empresa. Era una oportunidad inesperada, un faro de esperanza. Pero mientras Rebeca empezaba a adaptarse y destacaba en su nuevo rol, un consejo de miembros de la empresa comenzó a murmurar, insinuando que su cercanía a Santiago podía ser responsable de su ascenso. La tensión se palpaba en el aire. El aliento entrecortado y miradas críticas la seguían, y el miedo la envolvía como una niebla helada. Sin embargo, en medio de esta tormenta, un misterioso legado de su padre cayó en sus manos, un viejo diario que había pertenecido a él, revelando secretos ocultos sobre Mariana, la difunta esposa de Santiago. Ahí estaban las pistas de un vínculo inesperado entre sus familias, un entrelazado de tragedia y esperanza que podía cambiarlo. Rebeca sintió que se acercaba a un precipicio. ¿Podría realmente encontrar su camino en medio de este caos? La conexión entre ellos era innegable, pero el camino hacia el futuro estaba lleno de sombras. La pregunta que se dibujó en su mente era, ¿el pasado podría darles las respuestas necesarias para enfrentar lo que estaba por venir? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El reloj seguía a mar. Las palabras de su padre sobre la familia de Santiago la llenaban de preguntas. ¿Cómo se entrelazaban sus vidas? ¿Qué secretos ocultos se escondían en ese pasado? La noche cayó, y cada sombra en su hogar parecía cobrar vida. Lía dormía, pero la mente de Rebeca no podía parar. Estaba a punto de descubrir algo que podía cambiarlo todo para ella y para Santiago. Sin embargo, antes de que pudiera procesar lo que había leído, escuchó un golpe fuerte en la puerta. Su corazón se detuvo. ¿Quién podría ser a esa hora? Abrió la puerta y se enfrentó a una figura familiar. Era David, el hermano de Javier, con su rostro pálido y una mirada de desesperación. Rebeca, tengo que hablar contigo. Es sobre Javier, sobre su muerte. La respiración de Rebeca se volvió entrecortada. ¿Qué podía saber David que ella no supiera? El dolor la oprimió, como una mano helada oprimía su pecho. ¿Qué sabes?, murmuró, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. David tragó saliva y su voz tembló. No fue un accidente. Lo mataron, y yo sé quién fue. Las palabras de David
resonaron como un eco aterrador. La habitación se tornó fría y el aire se volvió denso. ¿Qué? No, no puede ser, exclamó Rebeca, sintiendo el horror subir por su garganta. Las dudas y el miedo se amontonaron en su mente como nubes oscuras. David comenzó a hablar. Sus palabras fluyeron rápidas y entrecortadas. Reveló que Javier había estado investigando algo más grande de lo que nadie había imaginado. Algo que involucraba a la propia empresa de Santiago. Estaba a punto de destapar un escándalo increíble. Creía que estaban lavando dinero, pero había algo más oscuro. Ellos lo silenciaron. Rebeca sentía que el mundo se movía bajo sus pies. Santiago, el hombre que le había ofrecido esperanza, podría estar implicado en la muerte de su marido. ¿Era posible? Pero él me ayudó, balbuceó, tratando de aferrarse a la buena imagen que tenía de él. Pero las palabras de David la golpeaban como un martillo. De repente, el teléfono de David vibró. Se detuvo, miró la pantalla y palideció aún más. No puede ser, deben haberme rastreado. Sin pensarlo, él avanzó hacia la puerta. Tienes que irte, Rebeca. Ellos no se detendrán. Y antes de que pudiera reaccionar, desapareció en la oscuridad de la noche. Rebeca cerró la puerta, sintiendo que el nudo en su garganta se volvía un grito ahogado. Quedó sola, preguntándose qué hacer, a quién recurrir. ¿Podía confiar en Santiago? Más aún, ¿debía seguir adelante con el trabajo o era solo otra pista en un juego mortal que no comprendía del todo? Mientras su mente giraba, un sonido rompió el silencio. Un mensaje nuevo en su teléfono. Con manos temblorosas, lo abrió y vio que era de Santiago. Rebeca, necesito que vengas a mi oficina. Hay algo importante que debo decirte. Sus manos temblaban mientras leía y releía el mensaje. Algo se agolpaba en su pecho. La inquietud, la traición, pero también una chispa de esperanza. Tenía que saber la verdad. Sin embargo, a medida que el miedo y la incertidumbre se intensificaban, una siguiente pregunta surgió. ¿Qué tal si Santiago estaba involucrado en más de lo que ella pensaba? Y así, en plena confusión, Rebeca se encontraba en una encrucijada. Con un latido fuerte en su pecho, sabía que debía actuar rápido. Pero el pasado ya comenzaba a alcanzar su presente. ¿Se atrevería a enfrentar la verdad? Rebeca se sentía desbordada. Con el teléfono tembloroso en su mano, sabía que debía ir a la oficina de Santiago. Pero el mensaje la dejó más confundida que nunca. ¿Podía confiar en él? La imagen de Javier y su misteriosa muerte flotaba en su mente como una sombra inquietante. La lluvia comenzaba a golpear suavemente las ventanas, un sonido rítmico que parecía empujarla hacia la decisión. Antes de que pudiera pensar mejor, se vistió rápidamente. El nudo en su abdomen la empujaba a actuar, a enfrentar lo desconocido. Se puso una chaqueta y salió. El aire helado la golpeó de inmediato. A cada paso, su corazón martillaba. La esperanza y el miedo se luchaban por el control de su mente. El camino a la oficina de Santiago fue un torbellino de emociones. Imaginaba su rostro, sus palabras. Sentía que cada rayo de luz, cada reflejo en los charcos, la guiaba hacia él. Pero, a medida que se acercaba a la imponente edificación de cristal, una parte de ella deseaba dar la vuelta. Sin embargo, si quería respuestas sobre Javier y su conexión con Santiago, no tenía otra opción. Finalmente llegó. El lobby era moderno, pero la atmósfera estaba cargada de tensión. La recepcionista la miró con curiosidad. ¿Vas a ver al CEO?, preguntó, alzando una ceja. Rebeca asintió, sintiendo que las miradas del resto del personal la examinaban, murmurando bajo sus alientos. «Buena suerte», le dijo ella, como si supiera más de lo que parecía. Subió al ascensor, apretando el botón que la llevaría al piso de Santiago. Cuando las puertas se abrieron, el frío de la oficina la envolvió. Santiago estaba de espaldas, observando un paisaje urbano a través de grandes ventanales. Al darse la vuelta, su expresión se tornó seria. «Rebeca», empezó a decir,
pero su mirada estaba perdida. Ella, sintiéndose nerviosa, preguntó, «¿Qué es tan importante que debías decirme?». Santiago la miró con intensidad, como si sopesara cómo continuar. «Lo que voy a decirte podría cambiar todo», dijo, con la voz baja y tensa. «¿Sobre Javier?», preguntó Rebeca, sintiendo que cada palabra la acercaba más a su inevitable confrontación. Santiago vaciló. Su expresión era un esfuerzo por ser equilibrado, pero su agitación era evidente. «¿Hay algo más?», dijo, antes de que la puerta se abriera de golpe. Rebeca se giró hacia el ruido. Alguien entró apresuradamente, un hombre que nunca había visto antes. Su rostro estaba pálido, casi en shock. «Santiago, tienes que irte, están en camino», gritó, el terror impregnando cada sílaba. Santiago lo miró confundido, y luego, en un instante, su semblante cambió. «¿De qué hablas?», preguntó él, pero el pánico resonaba en su voz. El extraño avanzó, desenfrenado, y entrelazó su mano con la de Santiago. «No hay tiempo para explicar. Ellos saben lo que hiciste». Rebeca sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué hiciste, Santiago?», demandó, su voz un susurro pero cargada de acusación. Santiago se volvió hacia ella, panorama de desesperación en su mirada. No puedo explicar ahora», dijo, su voz quebrándose. «Es muy peligroso». Ella lanzó un paso hacia él, el corazón al borde de estallar. «Dímelo, necesito saber». El extraño la miró, su aliento rápido. «No era un accidente. Las conexiones. Hay secretos que involucran a tus familias. Se remonta mucho tiempo atrás». «Javier», pero su frase se cortó bruscamente cuando el sonido de pasos resonó cerca. Rebeca sintió un frío recorrer su cuerpo. No solo había un escándalo, había algo más oscuro escondido en sus vidas. Tras de Santiago, la tensión creció. La mirada de su cómplice decía más de lo que sus labios podían revelar. Entonces, en un instante, todo estalló. La oficina fue invadida por hombres en trajes oscuros. «Nadie se mueve», gritaron, mientras el caos estallaba a su alrededor. Rebeca se sintió aplastada por el pánico. Entonces, entre la confusión y la opresión en su pecho, se dio cuenta de que había llegado a un punto sin retorno. Santiago, el hombre que le dio esperanza, tal vez estaba más cerca de su padre y de su muerte de lo que jamás imaginó. ¿Era posible que esos hombres estuvieran allí para callarla a ella o para algo más siniestro? Mientras el sonido de gritos y el estruendo llenaban la oficina, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Podría su vida cambiar para siempre de una manera que jamás había imaginado? La verdad estaba al borde, pero a un precio que nadie podía prever. Las puertas de la oficina se abrieron de golpe, y el caos invadió el espacio. Rebeca sintió que el aire se volvía pesado, como si nadie pudiera respirar. Hombres en trajes oscuros, con miradas amenazantes, avanzaron hacia ellos. La urgencia de la situación se palpaba en la atmósfera. «¡Nadie se mueve!», gritó uno de ellos, mientras los demás se posicionaban en formación. Santiago y su compañero se quedaron paralizados. Rebeca, temblorosa, se sintió pequeña en medio de aquel vendaval de intriga y peligro. Todo lo que había creído verdad se estaba desmoronando a su alrededor. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era todo eso? Uno de los hombres, con una mirada afilada, se acercó a Santiago. «Hiciste un trato y has cruzado una línea. Tienes que pagar las consecuencias». Las palabras resonaban como un eco de un oscuro pasado, y Rebeca se dio cuenta de que las conexiones entre ellos eran mucho más profundas de lo que había imaginado. Su mente giró, cargada de preguntas sin respuesta. «¿Qué significa esto?», exigió Rebeca, la voz rota por el miedo, mientras la confusión seguía asentándose en su pecho. «¿Qué trato, Santiago?». Él la miró, y en sus ojos había un destello de angustia y miedo. Las respuestas que nunca buscó estaban al borde.
pero ahora se sentía atrapada. Mientras los hombres rodeaban a Santiago, el clima se volvía cada vez más tenso. Uno de ellos se volvió hacia ella y dijo: «Tú no te metas en esto, Rebeca». Esa frase le cayó como un balde de agua fría. ¿Qué sabían de ella? «Mejor escóndete», gritó Santiago. Pero era demasiado tarde. Entonces ocurrió algo inesperado. El timbre del teléfono sonó en el escritorio de Santiago. Un ruido inusitado que rompía la tensión mortal. En lugar de ignorarlo, Santiago se giró y en un movimiento rápido contestó: «¿Qué?». Su voz se cortó al reconocer la voz al otro lado de la línea. Rebeca no podía escuchar, pero vio cómo los ojos de Santiago se ensombrecían más y más con cada palabra. «¿Qué has hecho?», dijo, y la voz temblaba como si se acerca algún secreto oscuro. «No se lo cuentes a nadie. Ellos están aquí». Santiago dio un paso atrás, pálido como una hoja. «No puedo dejarla así. Tengo que protegerte, Rebeca». Pero inesperadamente, el hombre que parecía ser el líder se lanzó hacia el teléfono y lo cortó de un golpe. Eso fue un grave error. Ahora no puedes retroceder. El pánico ardía en la mirada de Santiago. «No», gritó, mientras los hombres lo empujaban hacia la pared. Rebeca sentía que el corazón le latía con fuerza. Todo se estaba desplomando. «¿Qué está pasando?», balbuceó. Pero antes de que pudiera entender, uno de los hombres se volvió hacia ella y con una sonrisa fría dijo: «Tú eres la hija de Javier, ¿verdad?». Su pecho se encogió. El mundo se desvanecía entre sombras. ¿Cómo sabían eso? «¿Qué le hiciste a mi papá?», preguntó, casi en un susurro. La mirada del hombre cambió y por un instante pareció dudar. «Tu padre fue muy curioso. Cubrió cosas que no debía. Y ahora tú eres un problema que debemos solucionar». Con un aleteo de horror en su estómago, Rebeca comprendió que no solo estaba en peligro. Su vida estaba ligada a la verdad que había escondido su padre. En ese momento, todo se volvió caótico. Los hombres empezaron a empujar a Santiago hacia la salida, y el miedo la invadió. «¡Santiago!», gritó, y él se volvió, con una mezcla de compasión y lástima en la mirada. «Lo siento, Rebeca, perdóname». Pero antes de que pudiera replicar, un estruendo sacudió la oficina. La puerta se abrió violentamente, y una figura irrumpió. Era David, el hermano de Javier, con una pistola en la mano. «¡Nadie se mueve!», exclamó, y el tiempo pareció congelarse. Rebeca sintió que el aire se le escapaba. «David, ¿qué estaba haciendo?». Estaba del lado del peligro ahora. La tensión era palpable, un cuadro de horror que nadie había anticipado. Santiago se quedó congelado y los hombres en trajes oscuros comenzaron a retroceder. «¡Salgan!», gritó David, y su voz resonaba con una autoridad inquietante. Pero la revelación fue aún más impactante cuando David miró a Santiago y dijo: «Tú sabes la verdad sobre Javier, y es hora de que la digas». Las palabras derrumbaron el último remanente de tranquilidad. Rebeca se encontró atrapada en un torbellino de lealtades y secretos. La verdad, esa verdad que podía cambiar todo, estaba a la vista. ¿Qué verdad estaba ocultando Santiago? ¿Qué relación tenía David con todo esto? El pánico se intensificó, y mientras la situación amenazaba con explotar, la única certeza que le quedaba a Rebeca es que todo estaba a punto de cambiar. La línea entre el bien y el mal se difuminaba, y ella se enfrentaba a un abismo de secretos. Una pregunta surgía en su mente. ¿Podría la verdad restaurar lo que había perdido, o sería solo el principio de un dolor aún mayor? El caos se desató en la oficina, y Rebeca sintió que el aire se volvía irrespirable. David, con la pistola temblando en su mano, era su único salvavidas. Pero aunque él estaba allí, la tensión parecía llegar a un punto crítico. «Santiago, diles la verdad», ordenó David, y su voz resonó con una autoridad que sorprendió a todos. Santiago estaba atrapado entre el miedo y la confusión. «No puedo»,
gritó con la voz quebrada. No entiendes lo que está en juego. Pero su mirada hacia Rebeca decía mucho. Ella sintió un nudo en el estómago. ¿Qué estaba ocultando? La habitación palpitaba con la desesperación y el temor que se filtraba entre todos ellos. El hombre del equipo oscuro se adelantó, sus ojos fijos en David. No importa lo que digas. Ya estamos aquí para hacer lo que debemos. Es solo cuestión de tiempo. Las palabras caían como un peso en el pecho de Rebeca, mientras la mirada de cada hombre en la sala cambiaba de nerviosismo a una resolución fría y peligrosa. «No, no tienes que hacer esto», casi suplicó Rebeca, pero sintió que su voz se ahogaba en la intensidad de la escena. Pero en ese instante crucial, el teléfono de Santiago sonó otra vez. Todos los ojos se volvieron hacia él, como si un rayo de esperanza pudiera brotar de ese aparato. Santiago, pese a la situación, lo miró confundido. Silencio. «¿Contestarás?», presionó David, y todos contuvieron la respiración. La incertidumbre se hizo más densa que el aire, un hilo invisible que unía a todos en una expectativa inquietante. Eso podría ser su salvación o su condena. Santiago, muy a su pesar, levantó el teléfono. Sí, su voz era más un murmullo que una declaración, y todos notaron cómo su cuerpo se tensaba. Luego, un giro dramático. «Santiago, debes hacerlo. Sabemos lo que hiciste». Una voz profunda resonó al otro lado de la línea. Esa voz era de alguien que Rebeca nunca había querido escuchar. Era la madre de Santiago, y cada palabra que decía parecía cortar el aire como un cuchillo. Tú no puedes arrastrar a Rebeca a esta locura. Sabes que siempre ha sido así». Rebeca sintió como si le dieran una bofetada. Las palabras de la madre de Santiago resonaron en su mente, llenas de secretos ocultos. «¿Qué? ¿Qué ha pasado?», le preguntó, casi ahogada por su confusión. Santiago desvió la mirada, como si cada palabra que saliera de sus labios pudiera derrumbar el universo que había construido. «Las cosas se complicaron, madre. Debo proteger a Rebeca», protestó Santiago, pero su voz temblaba. Era un intento vano de aferrarse a lo que quedaba de su dignidad. Fue entonces cuando la situación dio un giro aún más impactante. Una figura apareció de la nada, interrumpiendo la conversación. Era un hombre alto, de chaqueta oscura y una sonrisa que recorría su rostro. «No pueden detener lo inevitable. Santiago, tienes que elegir el pasado o el futuro». La sorpresa llenó la habitación, y los hombres de trajes oscuros parecieron confundidos. «¿Quién eres tú?», exigió uno de ellos. El extraño sonrió abiertamente. «Soy el que sabe dónde están los secretos más oscuros y el que puede resolver esto de manera limpia», dijo, con un tono despreocupado. Rebeca sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué secretos era capaz de ocultar Santiago? Mientras la presión aumentaba, David giró la cabeza hacia la nueva figura. «¿Qué tienes para ofrecernos?», preguntó, aún sosteniendo la pistola. «Solo la verdad», replicó el extraño, tomando una pausa. «La verdad sobre Javier, Santiago y su conexión con esta familia. Esa conexión va más allá de lo que nadie puede imaginar». Rebeca se sintió mareada. Los hilos de su vida se entrelazaban de una forma que nunca había anticipado. La mente le daba vueltas. ¿Quién era realmente Santiago? ¿Qué había hecho Javier en su investigación? Todo giraba en torno a un misterio que parecía estar a punto de desmoronarse, y sus corazones latían al unísono en una mezcla de miedo y esperanza. Mientras la nueva figura hablaba, las miradas de los hombres en trajes se tornaron ansiosas. «Lo que ustedes no saben puede cambiarlo todo. Si buscan a Javier, quizás también encuentren a la familia de Rebeca entrelazada en esta historia». El caos estaba tan cerca de convertirse en una revelación.
Rebeca sintió la presión en su pecho. ¿Qué significaba eso realmente? Cada palabra era como un eco, resonando en su mente. Y mientras el nuevo misterioso personaje continuaba hablando, una sola pregunta atormentaba su corazón. ¿Podría la verdad ser el final de su dolor o simplemente la chispa que encendería la hoguera de su vida? El caos se desató en la oficina, y Rebeca sintió que todo se volvía irrespirable. Cada cara estaba tensamente enmarcada por el miedo. David sostenía su pistola, temblando, mientras las miradas se intercalaban entre él y Santiago. El misterioso hombre que había entrado de repente, con su sonrisa fría y su presencia inquietante, continuaba hablando. Lo que ustedes no saben puede cambiarlo todo. Rebeca sintió un nudo en la garganta al enfrentarse a la verdad oculta, la que la había perseguido de... Los hombres en trajes oscuros se mantenían firmes, observando cada movimiento, como perros de presa. ¿Qué secretos son esos?, preguntó David, su voz temblando de frustración. Tienes que hablar, Santiago. La tensión era palpable, cortante. Santiago no puede decirlo, interrumpió el hombre de la chaqueta oscura. No todavía. Miró a Rebeca con intensidad, como si la viera de una manera que nadie más lo hacía. Pero tú, Rebeca, quizás seas la clave para entenderlo todo. El corazón de Rebeca dejó de latir. ¿Qué quieres decir? Su voz no era más que un susurro, pero cada palabra era un grito de desesperación. Ella no era parte de este juego. La mirada del extraño se volvió aún más penetrante. La muerte de Javier no fue un simple accidente. Él estaba rastreando una red oscura, una que conecta a todos ustedes. Santiago la miró. Sus ojos reflejaban la angustia. Rebeca, no sé si debo, comenzó a decir, pero las palabras se le atragantaron. Y en ese momento, una explosión resonó en la oficina, tan fuerte que hizo temblar las paredes y los cristales. Todo se congeló. Gritos de sorpresa y pánico llenaron el aire. Los hombres en trajes oscuros se movieron rápidamente, buscando refugio como si fueran presas. Santiago se tiró hacia Rebeca, empujándola detrás de una mesa de conferencias. El estruendo había venido de la calle, desde donde unas luces brillantes y sonidos de sirenas comenzaron a invadir el ambiente. David, confundido, mantuvo su pistola en dirección a la entrada. ¿Qué demonios?, murmuró. La tensión había alcanzado su punto máximo, y se sentía como si un rayo pudiera caer en cualquier momento. De repente, la puerta principal se abrió de golpe, y un grupo de agentes de policía entró corriendo, sus voces llenas de orden y determinación. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueve!», gritaron, mientras un par de oficiales rodeaban a los hombres en trajes oscuros. La situación, que ya era caótica, se volvió aún más descontrolada. Rebeca se quedó atónita. «¿Qué está pasando?», exclamó mientras veía cómo los hombres de traje levantaban las manos, derrotados, mientras los agentes controlaban la escena. En un movimiento rápido, uno de los oficiales se acercó a David y le gritó: «¡Suéltala ahora!». David, aún en estado de shock, obedeció, pero no antes de lanzar una última mirada furiosa a Santiago. «No pienses que esto se ha terminado», dijo, y esas palabras resonaron en el aire espeso, cargadas de amenaza. Santiago miraba a Rebeca. Su rostro mezclaba alivio y desesperación. «No tenía idea de que esto iba a suceder», dijo, su voz quebrada. Las luces azules y rojas parpadeaban a través de las ventanas, iluminando el caos de la escena. Sin embargo, justo cuando parecían a salvo, un estruendo sordo retumbó en el aire. Un segundo grupo de hombres irrumpe detrás de la policía. Estos hombres tenían un aura completamente diferente. Eran rápidos y decididos, moviéndose con un propósito que helaba la sangre. Uno de ellos tomó la delantera, y en un instante levantó un arma. «Santiago». «Rebeca, apártense», gritó el agente que estaba con ellos, pero el tiempo se sentía parado. El ruido de la pensión era abrumador,
como si el aire mismo se hubiera convertido en plomo. De repente, un grito desgarrador salió del fondo de la oficina. ¡No! 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 Era el hombre misterioso de la chaqueta oscura. Rebeca sintió que una ola de confusión la envolvía. No podía entender lo que sucedía, pero una sensación helada le recorrió la espalda. Todo se estaba derrumbando. El legado de secretos que la rodeaban la convertiría en víctima una vez más. Sabía que había algo más profundo en la conexión entre estos hombres, su padre y Santiago, algo que podría arrastrarlos a todos a un abismo sin salida. Y entonces, entre el caos de gritos y el estallido de horror, se dio cuenta. ¿Podía confiar en Santiago? Su mente giraba mientras el tiempo se deslizaba entre sus dedos. El peligro no solo estaba en el exterior, sino en el mismo corazón del hombre al que había empezado a admirar, en el mismo lugar que consideraba su refugio. El sudor corría por su frente. ¿Qué secretos se desvelarían? En ese instante lleno de incertidumbres, una pregunta resonó en su mente. ¿Quién era realmente Santiago? ¿Y qué sería de ellos una vez que la verdad saliera a la luz? El caos se desató en la oficina, y Rebeca sintió que todo el aire se volvía irrespirable. Las sirenas afuera retumbaban en su cabeza como un eco lejano, una advertencia de que las cosas estaban a punto de... ¡Ora! ¡Nadie se mueve!, gritaron los policías mientras se acercaban con pasos firmes y decididos. Todo se volvió borroso para Rebeca. La mirada de Santiago gritaba socorro, cargada de un intenso miedo que parecía mezclarse con la desesperación de la situación. ¿Qué estaba sucediendo realmente? «¡Apártense!», ordenó uno de los agentes, y en un instante todo se paralizó. La tensión era palpable, casi se podía cortar con un cuchillo. Aquel segundo fue suficiente para que el tiempo pareciera detenerse. Rebeca sintió un nudo en la garganta mientras miraba a Santiago. «Rebeca», comenzó él, pero las palabras se le atragantaron. El hombre de la chaqueta osada, que había sido tan enigmático, se volvió hacia ella. «La verdad puede liberarte y también condenarte, y hoy tú no podrás ocultarte». Los ojos de ese extraño brillaban con una intensidad inquietante. ¿Qué verdad? ¿Por qué tenía que ser ella la clave? Entonces, de repente, un grito desgarrador atravesó el aire. Una figura conocida apareció. Era Lía, su pequeña, y la visión de su hija, en medio de todo este caos, destrozó su corazón. «¡Mamá!», clamó Lía, con lágrimas en los ojos y esa inocencia que siempre la había caracterizado. Esa imagen hizo que el mundo de Rebeca se desmoronara. «¡Lía!», grita, el dolor empujándola a correr hacia ella. Pero los gritos de los policías y el caos incontrolable la mantenían inmóvil. Santiago extendió la mano, como si quisiera detenerla, y la mirada en su rostro era una mezcla de horror y advertencia. «No, Rebeca, no es seguro». Pero sin más, una explosión resonó en la oficina. El sonido fue ensordecedor. Las ventanas temblaron. Rebeca sintió que el suelo se movía bajo sus pies como si todo el edificio fuera a derrumbarse. El silencio que siguió fue aterrador. No podía ser. ¿Qué estaba sucediendo? La escena se volvió un torbellino de movimiento. Luces parpadeando y personas gritando. En medio del caos, uno de los hombres en traje oscuro se movió rápidamente, accediendo a una salida de emergencia. En un instante, uno de los agentes de policía lo persiguió, pero no antes de que un disparo estallara en el aire. «¡No!», gritó Rebeca, mientras una oleada de terror la recorrió. Santiago se lanzó hacia ella, protegiéndola con su cuerpo justo antes de que una lluvia de cristales cayera alrededor. El hombre de la chaqueta oscura había desaparecido entre la confusión. Los gritos de Lía resonaban en su mente como un eco aterrador. ¿Estaba segura? Preguntas sin respuestas llenaban su mente, mientras los oficiales aislaban a la pequeña Lía, llevándola a un lugar seguro junto a otros civiles.
Su corazón se rompía aún más. La realidad se estrellaba contra ella. Mientras todo se movía a su alrededor, apareció otro agente a su lado, y le llegó un mensaje que helaría la sangre de cualquiera. Rebeca, necesitamos que te tranquilices. Esto no es un juego. Tienes que seguirme. Hay algo que debes saber. Cuando se dio la vuelta, su rostro mostró un horror indescriptible. Pero Santiago balbuceó, intentando comprender la nueva dinámica. Sin embargo, el agente no esperó a que preguntara más. Escucha, hay algo que no sabes. Tú eres parte de esto, y no tienes idea de hasta dónde llegan las conexiones. Sus palabras resonaron como un cántaro roto. ¿Yo por qué?, preguntó ella, sintiendo que el mundo se había transformado en un laberinto de terror. Santiago, que había sido su luz en medio de la tormenta, ahora se mostraba como algo más complejo. Un giro inesperado, algo que no podía comprender del todo. Tu padre estaba en la línea demasiado profunda. La muerte de Javier no fue un accidente, y el secreto mayor está en tu sangre, dijo el agente, provocando que el corazón de Rebeca se detuviera. Lo que Javier descubrió te involucra a ti. Todos ustedes están atrapados en la misma tela de araña. Rebeca sintió que el aire escaseaba. Todo lo que había creído estaba en entredicho. La desesperación la ahogaba. Sabía que una elección tenía que hacerse. ¿Pero cuál? Mientras el caos se desataba a su alrededor, una pregunta dolorosa surgía en su mente. ¿Qué los unía realmente a todos? ¿Y cómo podría salir de esto con Lía a salvo? Mientras miraba a Santiago con ojos llenos de dolor y confusión, se dio cuenta de que la verdad podría no solo romper sus lazos, sino también definir su vida para siempre. La historia apenas comenzaba a desenredarse. El caos se desató en la oficina y Rebeca sintió que todo el aire se volvía irrespirable. La tensión rugía a su alrededor, mientras el agente, con una mirada urgente, la instaba a seguirlo. «Vamos, Rebeca», dijo, su voz apremiante. El sonido de sirenas afuera retumbaba. Su mente estaba en un torbellino, incapaz de procesar lo que había oído. «¿Qué quieres decir con que soy parte de esto?», preguntó, sintiendo cómo el pánico subía desde su estómago hasta su garganta. «Tu padre estaba metido en algo mucho más grande de lo que imaginas. Sabes que va más allá de la muerte de Javier. Nuestra vida está en peligro», le contestó el agente, y su rostro mostraba una seriedad que asustaba. A sus espaldas, los gritos y el desorden continuaban. Santiago, tenso y lleno de desasosiego, observaba con incredulidad. «Rebeca, por favor», intentó decir, pero la mirada del agente lo detuvo en seco. «No es el momento, Santiago. Ella necesita entender que están jugando con fuego». Mientras el caos giraba a su alrededor, un grito atravesó el aire como un rayo. Lía, su pequeña, apareció corriendo entre los oficiales. «¡Mamá!». La desesperación en su voz hizo que el corazón de Rebeca se detuviera. En un instante, su mundo se volvió de color gris, una mezcla abrumadora de miedo y amor. «Lía, ven aquí», gritó, extendiendo los brazos hacia su hija. El agente, aún sosteniendo su mirada firme, le dijo: «No puedes quedarte aquí. Es demasiado peligroso». Pero al ver a Lía, Rebeca sintió que el resto del mundo se desvanecía. «No», gritó, corriendo en dirección a su hija. El miedo se deslizó por su piel como un hielo cortante. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué el destino parecía jugarles una broma tan cruel? En medio del caos, una puerta se abrió violentamente y entró un hombre que nadie esperaba. Era un rostro familiar. Era Carlos, el abogado de Javier. «Rebeca», exclamó, sus ojos reflejaban la urgencia del momento. «Necesito hablar contigo, ahora». Se acercó, pero cuando intentó avanzar hacia ella, un agente levantó la mano. «Ahora no». «Escucha», exigió Carlos, su voz penetrante. «Lo que estoy a punto de decir puede cambiar todo, y tienes que saberlo antes de que sea tarde». Rebeca sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cambiar todo cómo?», preguntó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «Tu padre, Javier».
estuvo involucrado en un escándalo mayor al que pensabas. No solo una investigación, había pruebas que implicaban a personas poderosas. Ahora no. Sin advertencia, un disparo resonó en el aire. Una detonación que hizo que todos en la habitación se agacharan. El sonido fue puro terror. ¡Al suelo!, gritó un oficial, mientras el caos se desataba. En medio del tumulto, los hombres de traje oscuro comenzaron a retroceder, asustados. Rebeca, con el corazón en la garganta, miró a Santiago. ¿Qué está pasando? Él no podía dejar de mirar a su alrededor, su rostro pálido como si hubiera visto un espectro. No lo sé, murmuró. Y entonces, en un giro que la dejó sin aliento, Carlos se puso frente a ellos. Ellos saben más de lo que creen. Javier no solo murió, lo mataron porque descubrió lo que no debió. La confesión quedó suspendida en el aire. La fiebre del momento se intensificó y una nueva ola de terror se desató. Rebeca sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Qué?, exclamó, su voz temblando mientras una nueva oleada de angustia la invadía. La verdad era un cuchillo afilado. ¿Cómo lo sabes? Carlos, con un gesto de desesperación, sacó un pequeño USB de su bolsillo. Su mano temblaba. Estaba aquí cuando ocurrió. Javier había dejado todo grabado. Estaba aquí cuando ocurrió. Javier había dejado todo grabado. Las pruebas están en este dispositivo. El estruendo de pasos resonando en el pasillo llenó de pánico la escena. Rebeca, en medio de la confusión, sintió que el aire escaseaba. «Tenemos que salir ya», le gritó el agente, mientras los hombres de traje oscuro comenzaban a reagruparse, sus miradas llenas de ferocidad. Mientras Santiago seguía de cerca, Rebeca tomó la mano de Lía. Su seguridad era lo más importante. «Vamos», ordenó. Pero en ese instante, Carlos bloqueó el camino. «No pueden irse sin esto. Es su única oportunidad». Pero entre el terror y la urgencia, una decisión se precipitaba hacia ella, como un ciclón. Los gritos aumentaron, y de repente la oficina se llenó de hombres armados, y la luz familiar de la policía desapareció bajo la neblina de problemas mucho más oscuros. «Rebeca, escóndete», gritó Santiago. Pero no había tiempo. Todo se volvía gris, una niebla de dolor, preguntas y confusiones. ¿Quién estaba realmente en juego aquí? ¿Qué secretos estaban a punto de salir a la superficie? Mientras el tumulto se intensificaba, una imagen se dibujó en su mente. Todos ellos, entrelazados de una manera que jamás había imaginado. Y entonces, entre el caos, una certeza devastadora. Lo que verdaderamente unía a sus familias no era simplemente el dolor, sino un secreto que, si salía a la luz, podría destruirlo todo. Su corazón se aceleró. ¿Podría la verdad unirlos o separarlos para siempre? La respuesta era un abismo oscuro al que todavía no se atrevían a mirar. El caos se incrementaba en la oficina. Rebeca sintió que la confusión la ahogaba. Los gritos resonaban como ecos en su cabeza, cada vez más intensos. Santiago, con el rostro pálido y atormentado, intentaba protegerla, pero la verdad de su conexión con Javier ya estaba hirviendo en el aire. «No puedo dejar que te hagan daño», decía Santiago, su voz temblando de desesperación. Rebeca notó el sudor perlado en su frente mientras las luces de neón desde la calle parpadeaban, como si el mundo exterior estuviera observando todo este horror. Lía, su pequeña, estaba a unos pasos, mirando con ojos grandes, llenos de miedo e incomprensión, y su corazón latió más rápido. «Santiago, ¿qué está pasando?», lanzó Rebeca, su voz casi quebrada por el terror. Justo cuando él iba a responder, un estruendo sacudió el lugar. La puerta principal reventó y entraron más hombres de traje, pero esta vez en sus manos llevaban armas. «Nadie se mueve», rugió uno de ellos. La situación se detuvo y el aire se volvió denso.
Sus corazones latían al unísono con la adrenalina que llenaba el ambiente. Mientras tanto, Carlos, el abogado de Javier, seguía a su lado, ansioso y temeroso. Rebeca, el USB debe llegar a la policía. No podemos quedarnos aquí, gritó Carlos, y las palabras resonaron con una urgencia agobiante. Pero la atmósfera era un torbellino. Lía, llamaron los hombres, señalando a la pequeña. De inmediato, Rebeca se giró y corrió hacia ella, mientras los hombres se movían hacia ellos. En su pecho, la presión era como un puño que la ahogaba. En un instante, todo parecía irse al infierno. «¡Aguanta mi mano!», le gritó. Lía la miró, asustada, pero obedeció. Santiago latía más cerca, su angustia palpable. Pero como en una película de terror, todo se tornó aún más oscuro. En un giro desgarrador, un tirador apareció tras ellos. La balacera estalló, y el sonido era ensordecedor. Rebeca sintió una ola de frío recorrer su cuerpo. La sala se llenó de gritos, y el caos estalló. Un disparo, un grito desgarrador que le heló la sangre. Cuando Rebeca giró la cabeza, vio a Carlos caer, una sombra de dolor cruzando su rostro. «¡Carlos!», gritó, su voz desgarrándose. Todo se detuvo. La imagen de Carlos desplomándose marcó un segundo imborrable. Rebeca sintió que el mundo se desmoronaba. En la confusión, un agente de policía gritó: «¡Todos al suelo!». El tiempo parecía detenerse. «Rebeca, ven», dijo una voz. Era David. Al verla, sus ojos se amplían. «Tienes que salir de aquí». En medio del caos, ella se tambaleó, viendo a los hombres armados moverse como sombras amenazantes. Pero lo que pasó después la dejó sin aliento. Santiago dio un paso hacia uno de los hombres de traje oscuro y le susurró algo al oído. «Lo siento, no hay otra manera». Sus palabras la golpearon, con un impacto devastador. «Santiago, no puedes», gritó Rebeca, su voz rasgada por la desesperación. Pero él miró hacia atrás. Esa decisión ya estaba tomada. Ella vio cómo sacaba algo de su chaqueta. Un arma. «Santiago, no», volvió a gritar. La verdad de lo que reveló cambió todo. Santiago, el hombre que había traído un destello de esperanza, ahora parecía parte del mismo entramado oscuro que había terminado con su esposo. Los ecos de los disparos eran horripilantes, resonando mientras la sala se llenaba de humo y desesperación. «¡Detente!», exclamó David, pero ya era demasiado tarde. En un giro brusco el sonido del arma se disparó, y en un instante que pareció sufrir la eternidad, todo se desmoronó. Rebeca, en un mar de confusión, sintió que el dolor se alojaba en su pecho. «¿Qué has hecho?», susurró con la voz temblando. Sin embargo, la respuesta de Santiago fue interrumpida por la aparición de los hombres de su pasado. Era el hermano de Javier, el que había estado ausente, quien se había creído muerto. Un giro escalofriante que posiblemente traería consigo más verdades. «No puedes escapar de tu pasado, Santiago», gritó. La mirada de él era un torbellino de emociones, horror, culpa y algo más profundo. Mientras la realidad se convertía en cenizas a su alrededor, la pregunta inquietante atravesó la mente de Rebeca. ¿Hacia dónde los llevaría esta verdad? ¿Y cuán profundo era el abismo que estaban a punto de desenterrar? El caos se había desatado. Rebeca, sintiendo su corazón latiendo con desesperación, notó cómo la balacera fue interrumpida por un grito desgarrador. Era Lía, paralizada en la entrada, con los ojos llenos de horror. «¡Mami!», gritó, y esa única palabra la atravesó como un puñal. Santiago se movió con rapidez, empujando a Rebeca hacia un rincón apartado. «Ve, yo me encargaré de esto», le dijo, su voz tensa y decidida. «No, no puedes dejarme aquí», respondió ella, el pánico apoderándose de su pecho. Las imágenes de Javier, su amor perdido, la llenaban de dudas. ¿Era Santiago un aliado o un enemigo? Mientras tanto,
Carlos, el abogado de Javier, se acercó a Rebeca. «Toma el USB y busca respuestas. Todo está en esto», dijo, su mirada desesperada. «Debes salir de aquí». Su mano temblaba al entregárselo. Rebeca sintió que el peso de su familia recaía sobre sus hombros. De pronto, la puerta principal se había abierto y más hombres armados irrumpieron, con gestos violentos y miradas amenazadoras. «Nadie se mueve», gritó uno de ellos. Rebeca, sosteniendo el pequeño dispositivo en su mano, sintió que la respiración le fallaba. Todo estaba a punto de volverse incontrolable. «Rebeca, sigue adelante. Ve con Lía», le ordenó Santiago, quien ahora enfrentaba a los intrusos con una mezcla de valentía y miedo. Ella no podía dejarlo. «No, no te iré a dejar», gritó. Pero el instante era vital. El destino de su hija dependía de su elección. «Haz lo que te digo», exigió él, y su voz resonó como un eco de urgencia. En ese momento, un disparo atravesó el aire. La sala se congeló. El rostro de Santiago se tornó pálido, y con horror, Rebeca vio cómo se tambaleaba hacia atrás. «Santiago», gritó, alcanzándolo justo antes de que cayera al suelo. Los hombres se movían rápidamente, cada uno con un propósito oscuro en sus ojos. El caos los envolvía, pero ella debía actuar. «Lía, ven aquí», llamó, y su pequeña corrió hacia ella con lágrimas asomando en sus ojos. Rebeca la abrazó fuerte, temiendo el futuro. «Hola, no te quedes aquí ahora», urgió Carlos, mirando a los hombres que parecían reagrupados. En ese instante, un sonido familiar astilló el aire. Eran sirenas. La policía estaba cerca. Se sentía como un rayo de esperanza, pero Rebeca no podía relajarse. La conexión entre su pasado y el presente aún estaba latente. «Santiago, levántate», rogó, viendo cómo se esforzaba por recomponerse. Pero el dolor en su rostro la decía todo. «Hay que irse. Ahora», insistió Carlos mientras las luces azules iluminaban la oficina. Fue ahí cuando todo pareció suceder a gran velocidad. Mientras se preparaban para huir, uno de los hombres en traje oscuro polemizó. «No dejaré que se escape». Lanzó una mirada fulminante hacia Santiago, que intentaba levantarse, y entonces todo se desató de nuevo. El agente que había entrado primero dio una orden. «Fuera todos». Gritos y confusión llenaron la sala, mientras Rebeca, con Lía en brazos, tropezaba hacia la salida. De repente, todo se oscureció con un rugido ensordecedor. La verdad sobre la muerte de Javier estaba a punto de desenterrarse, y no había forma de escapar. Con el USB en su mano, la pregunta se instaló en su mente. ¿Cuántos secretos habían sobrevivido a esta locura? ¿Podría la verdad reunir lo que la tragedia había desgarrado? Mientras el caos se disipaba y entraban los agentes, un leve rayo de esperanza brilló en medio de la tormenta. Rebeca apretó a Lía contra su pecho, sintiendo la vida latir en ella. «Lo lograremos», murmuró, aunque el sabor amargo de la incertidumbre todavía la atormentaba. Las palabras de Santiago retumbaron en su mente, y una decisión comenzó a fraguarse. Los sentimientos de pérdida la abrazaban, pero también una chispa de valentía. Quizás, después de todo, la verdad podría ser la luz que las guiara hacia un nuevo comienzo. Mientras el reflejo de la luz policial iluminaba sus rostros, Rebeca pensó en sus nuevos pasos. Todo el dolor, el miedo y los secretos estaban por salir a la luz, y en medio de todo esto, sentía que se encontraba en un cruce. Pero ese cruce era la señal de que el viaje, aunque difícil, apenas comenzaba. Y aquí es donde te necesito, amigo. Suscríbete ahora al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Debes aplastar el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que esta comunidad crezca. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero escucharte. Y por favor,
comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.